Vamos a estar abriendo en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. Y de verdad que hay gente que hoy, una vez más, se van a sentir identificados con la palabra de Dios. Y eso es muy lindo, porque esa es la transparencia, ¿no?, de Dios, que Dios ve a través de esa fachada que a veces mostramos, pero que en realidad por dentro se vive ese proceso en el cual de repente se sobrevino y sin llamarlo llegó una situación al respecto y muy parecida, lo que le toca vivir al profeta Daniel, que ya te voy diciendo que el nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez. Dios te va a hacer justicia, Dios va a hacer lo que es justo que te suceda, no porque lo merezcas, no porque nosotros merezcamos algo, sino por las justicias del Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Del momento que creíste en Jesucristo, que lo recibiste en tu corazón, que lo aceptaste y su sangre te limpió, las justicias de Él se te pegaron a ti. Él es tu justificación. Y Dios nos ve a todos como justos, aunque seamos injustos, porque si no nadie podía heredar el reino de los cielos. Así que Daniel, como te decía, quiere decir Dios es mi juez y Él te juzga justo para hacerte justicia. En un tiempo donde lo que estás viviendo vos decís es totalmente injusto. Yo debería estar viendo una situación quizás diferente. Y como te decía un poco y bastante, lo que le pasa a suceder en un de repente al profeta Daniel, capítulo 6, y vamos a estar leyendo solo el versículo 16. ¿Qué te parece si oramos y le pedís ahora a vos mismo al Señor que te esté hablando? Señor, te pedimos eso todos. Te rogamos que en este momento acá, como allí a la distancia, estés llegando en la cercanía de la inmediatez de tu grandeza, tocante gloria, Señor, abrumadora gloria. Toma el control y hagas de cada uno de tus hijos victoriosos, como luego termina saliendo de esta prueba también el profeta Daniel, el que hoy nos va a comentar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Y dice entonces el libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 16. Mirá en el de repente lo que le pasa a este profeta. Entonces dice que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Voy a leerlo de vuelta, es como para entrar en contexto, ¿no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bueno, fíjate cómo él queda como encomendado, ¿sí?, aún por la boca de quien lo estaba echando en el foso de los leones, queda encomendado a Dios. Sabes que tu vida no está a la deriva, vos estás como una encomienda de Dios, ¿eh? Y eso de encomienda me retrotrae en las épocas, en el tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de Honda, no? ¿Se acuerdan el servicio de transporte Honda? Bueno, en esos tiempos yo estudiaba en el interior, viajaba casi todos los fines de semana. Y bueno, y era una época de encomiendas, ¿no? Entonces el paquete se lo encomendabas y bueno, adquiría ese nombre, encomienda, a la compañía para que llegara a destino. ¿Sabés que estamos encomendados por Dios el Padre en las buenísimas manos de Jesucristo? Y déjame decírtelo vos mismo, voy a llegar a destino. Aunque te parezca que no, aunque veas como que tu realidad va chocante contra paredones inevitables, infranqueables, sin embargo, Él es el fiel, el poderoso, a quien se le ha encomendado tu vida. Y es importante que nosotros hagamos lecturas globales de nosotros, ¿no? Porque a veces hacemos lecturas puntuales del momento y de las circunstancias transitorias, que son solo eso en realidad, y perdemos la perspectiva justamente cuando nos encontramos, como imagínate, ¿no? Profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 16, de repente él, sacado de su normalidad, de repente él se vio como en una caída libre. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Bueno, porque él fue echado literalmente en un foso. Él estaba en la normalidad y de repente, pasa eso que inesperado,
cosa que vos no esperás entonces y que de repente encontrás de un momento para otro, quizás después de una mala noticia, una circunstancia X cualquiera fuera, y encontrás como que tu vida como que cae al vacío, ¿no? Como que estás en un vacío, en una caída prolongada, y a veces estás como quien mira el reloj y diciendo, a ver, tiempo de caída, porque hay gente que no deja de sentir su descenso, no dejan de sentir cómo de repente algo como fuerza mayor tomó el control para depresión y destrucción de su vida, y de repente en esa normalidad en la cual, como te digo, estaba el profeta Daniel viviendo una vida cotidiana, pero de repente este acto de violencia, esto que tenía que ver muchísimo, no con una circunstancia nada más, no con un plan o un proceso de Dios, no, sino que él habría de ser echado en un foso, como nos decía el pasaje. Cuando se habla de un foso, se está hablando algo así como de una prisión, y no solo un lugar de prisión, sino de muerte y de destrucción. Y eso de parte y de mano del enemigo. Vos sabés que nosotros también tenemos un enemigo, ¿no? En aquel momento el enemigo estaba aflorado, estaba representado, estaba de alguna forma encarnado en el rey Darío, un rey medo-persa. Esto, hablando de reino medo-persa, me hace acordar hace una semana atrás que también hablamos del reino medo-persa, pero en ese caso el reino sí que estaba en aquel momento reinando sobre Esther, y cómo Dios libró a través de Mardoqueo, tipo de Jesucristo podríamos decir, y libró el pueblo de Israel en ese momento. Y ahora también nosotros estamos bajo una jurisdicción terrible, terrorífica y de tinieblas que está aparentemente rigiendo, ¿no? Como en ese momento estaba rigiendo ese imperio medo-persa a través del rey Darío. Y este profeta Daniel, que podríamos decir estaba bien, estaba en la buena, no te digo que era perfecto, pero estaba haciendo caso a Dios, estaba de acuerdo con Dios, y justamente por eso mismo fue que se le otorgó, como ya te digo, no lo que era, digamos, parte de un proceso de Dios, sino el tener ese choque frontal contra el enemigo y el enemigo contra él. ¿Por qué? Porque justamente sobre él pesaba un plan de Dios, y en él realmente Dios estaba cumpliendo sus propósitos. Por eso mismo es que a veces uno, sin darse cuenta, en ese talle en el cual estamos, de un mundo espiritual, estamos tallados de un lado, somos del lado de Dios, de otro lado las tinieblas, y por eso de repente, como que no como parte de un proceso de Dios, sino como el embate del enemigo, se te echa en un foso, que como te empezaba a explicar, un foso no era otra cosa que un lugar hecho, preparado, no solamente en este caso para que ahí, porque era un foso de leones, para que ahí hubiesen leones, sino para que ahí fuesen echados y despedazados a quienes pudieran tirar en ese lugar. O sea, no habían expectativas firmes para Daniel. Daniel era una persona que estaría, según sus posibilidades, totalmente, sin esperanza ninguna. Así hay muchas personas que se están viendo, ¿no? Como que de repente toma control de su vida algo fuerte, algo macro, algo más fuerte que ellos, y se dan cuenta por ahí que es algo espiritual. Se dan cuenta que esto que Dios te está empezando a recordar de la semana pasada también, de la temática ya mencionada, de que muchas cosas que te pasan no tienen todas que ver con un plan y un proceso de Dios, sino como un ataque del enemigo, pero de todas Dios te librará, porque el fin de la historia no fue este, sino lo que vendría después como rescate poderoso de Dios. Damos un aplauso grandote y decirle: Señor, en ese aplauso yo creo que tu plan rescate está en marcha en este día sobre mi vida. Vos fíjate, hay personas entonces que están, ¿no?, en esa situación. Y yo me pregunto, y esto vendría de acuerdo y de mano a la profundidad del foso, ¿cuánto tiempo de caída habrá tenido Daniel? ¿Cuánto tiempo de caída libre? ¿Cuánto tiempo de él está esperando en cualquier momento el golpe? En cualquier momento el estruendo, en cualquier momento lo peor, sí se me viene. Hay gente que está dándose cuenta que no es un momento justamente lo mejor de ascenso, sino de descenso, y lo que están esperando son las peores noticias. Están esperando el golpe final de su vida. Hay gente que ya en realidad ha caído y ya ha sentido ese golpazo enorme,
y se miran en sus machucones, ¿no?, de lo que les pasó en algún momento en sus vidas, ¿no? Como el impacto, aquel irrecuperable todavía en ellos. Y otros, además, tercera fase, podríamos decir, están como en el después, ¿no?, de la caída libre, después del impacto en el pozo del foso Daniel. El después de eso fue que se le vinieron arriba los leones. Ese era un foso de leones. ¿Sabes que los leones son tipo de los demonios? Son tipo del mismo Satanás. Dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Hay gente que ya no solamente le fue mal, no solamente algo fuerte impactó en su vida, sino que ahora de alguna forma están sintiendo si eso que sale como arma letal del diablo y los demonios, que sale de la boca, como el arma letal de los leones es su propia boca, salen muchas veces opresiones, perturbaciones. Además, sabemos que los leones, además de consumir a sus presas, a veces también las despedazan. Y uno parece crudo, ¿no?, con toda esta narrativa, pero es la realidad. Hay gente que según la etapa en la cual está, según Daniel, en todas las etapas que se cumplieron en esto también, hay personas que sienten como que allá las garras del enemigo ya han despedazado su vida. Cosas importantes de su propia vida, sea su familia, su casa, su salud, su economía, su realización, lo que sea. Hay pedazos importantes de su vida que le faltan. Y uno realmente mira toda esta aseveración de hechos, que a veces lo vemos simplemente como una tipografía, como una proyección de algo que a alguien le pasó así en los años de antaño, según nos cuenta la Biblia en el profeta Daniel. Sin embargo, estas no son cuentos, son historias contemporáneas también, de personas que de repente esto los toma por asalto y se sienten tan mal como es probable que se haya sentido Daniel, ¿no?, en esa caída libre, segundos eternos, ¿no?, cayendo. Imagínate el impacto contra el piso, el dolor, ¿sí?, los leones que se le acercaban. ¿Cuántas cosas habrían atravesado en la batalla de su mente? Él estaría, yo creo que capaz que dudando, pero a la vez creyendo. Capaz que como con debilidad, pero a la vez fortaleciéndose. ¿Por qué te digo eso? Porque así somos nosotros, así sos vos y soy yo. Así obviamente estaba hecho él de esa materia prima, porque me doy cuenta también por el fin que Dios le termina dando. Así que no dudes de que sos una persona con dudas, en el sentido que vas a tener flaquezas, que vas a tener momentos de debilidad, de humana debilidad, donde te van a saltar sentimientos y pensamientos y temores y miedos, pero de eso tenés que recuperarte. De eso, a pesar de que todo te grite y te indique, Dios no está acá, Dios me abandonó, ¿por qué Dios permitió esto? A pesar de todo eso, vos te tenés que autogestionar y recuperarte, porque fiel es el que prometió, quien también lo hará. Entonces, de repente, esta narrativa tan cruda, tan dura, sobreviene un dato que es coincidentemente poderoso. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, nosotros leíamos el versículo 16, pero mirá el principio ya del versículo siguiente, el versículo 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta. Fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta. Parece que estuviéramos leyendo el Evangelio. Parece que estuviéramos leyendo sobre la tumba de Jesús. Así tal cual, literalmente así fue en el caso de la tumba de Jesús. Esto habla de identificación con Cristo. Lo que te está pasando te identifica con Él. Es algo que le pasó a Él en otra resonancia mucho más grande, obviamente. Porque Él no solo murió la muerte natural que todos nos imaginamos, ay, qué dolor las manos, ay, qué dolor los pies. No, Él cargó con el peso de todos los pecados. Él llevó todas las enfermedades de toda la gente. Es inimaginable la muerte que le toca sufrir a Jesucristo. Y dice que sobre la tumba de Él se le puso una roca. Y ¿sabes qué? Esa tumba quedó vacía. ¿Sabes qué? Tu foso de leones va a quedar vacío. Porque la cuestión de lo que hoy te está pasando a ti es cuestión mía, te dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dale el aplauso porque sos de la identidad de Cristo. También sobre lo que te está pasando hay una piedra, hay una roca que puso el diablo como diciendo: este de acá no sale. Mira vos, diablo, te equivocaste.
La realidad es que nosotros no nos tenemos que equivocar nosotros de suponer de esta no salgo, porque sabes que la piedra fue removida. Dios mandó a los ángeles, el poder de la resurrección explotó dentro de ese sepulcro y la luz resplandeció y las cosas que no pasaron todavía te van a pasar porque fiel es el que prometió, quien lo hizo y lo está haciendo y lo hará. Dale otro aplauso grande y sabete amado y sabete identificado con Cristo. Lo que te está pasando me pasó a mí primero, te dice el Señor. Y así como fue el fin glorioso de Jesucristo, es el fin tuyo también. Ahora, esta situación en la cual uno cae a veces, cae en el foso y parece que tenés los demonios acá, los leones están acá que ya te están queriendo comer por todas partes. Esto se transforma en un tiempo X prolongado, más o menos, sí, sabemos que tiene principio y fin, pero el tiempo de esa situación es limitado y es prolongado según el caso y según el plan permitido por Dios. Y en ese lapso, no solamente se viven cosas adentro del foso, donde vos y yo muchas veces nos sentimos estar, sino que en la alternancia, ¿no?, de lo que está pasando a nuestro alrededor, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Daniel en este caso. Él cae, está en esa cuestión, y había quienes los estaban mirando a Daniel. Había alguien que estaba ocupando la tribuna. Mirá, lo dice justamente el versículo 19, que no lo leímos, el capítulo 6, dice que ¿quién? Mirá, el mismo verdugo, ¿no? El mismo, diríamos, rey Darío, se levanta muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones para ver cómo la sobrelleva esta. El diablo es un espectador, y está esperando que niegues a Cristo. Está esperando que te desanimes, está esperando que vivas llorando en los rincones, está esperando que te entregues, que dejes de venir a la iglesia, que dejes de buscar a Dios. Pero además, en la Biblia habla que hay nube de testigos. Hay gente que te está viendo. Y sabes que por justamente tu conducta, en un momento difícil de prueba, Cristo puede ser exaltado, puede ser levantado o disminuido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ya no solo yo tengo que componerme y recomponerme si acaso el Señor ha permitido que yo fuese echado, empujado con violencia, quiere decir eso, en un foso de leones espirituales. Uno no tiene que solamente pensar en sí mismo, sino que hay mucha gente viéndote. Hay mucha gente que va a sacar recaudos según lo que se vea en tu vida. Y seguramente lo que estás pasando no es no solo para tu ruina, tampoco es para la ruina de tu fe. Para que se diga, uy, qué mal Dios el que tiene esta persona, cómo lo abandonó, sino que lo que estás sufriendo es para que al final se dé gloria a Dios. Justamente en este caso, porque el final fue glorioso, se le dio tremenda gloria a Dios. Y es importante que veamos eso, que estamos siendo vistos. Somos un espectáculo, diríamos así, en el mundo espiritual. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están mirándonos, están esperando de nosotros lo mejor, los demonios están esperando lo peor, y hay una multitud de gente alrededor tuyo, tus familias, tus vecinos, todos los que conocen de tu fe, y aunque no conozcan de tu fe, te están viendo en el problema que te están viendo, pero cuando te vean en la gloria, en la victoria, en lo que Dios va a hacer con tu vida, vos vas a contarles, vas a aprovechar la oportunidad para hablarles de tu fe en Cristo y que fue no tu brazo, sino el brazo poderoso de Dios que te libró. Entonces todo eso lo tenés que recabar como información para este hoy y para este ahora tuyo, donde vos decís, pero Señor, estoy en el fondo del foso de los leones y no tengo salida. Porque ¿qué es un foso? Es un agujero, ya te dije, cavado, ¿tá? Y muy profundo seguramente. Y bueno, hacer un pozo no hay salida para ningún lado. Vos mirás en tus 360 grados y decís, no tengo qué hacer y no tengo por dónde escapar de esto. Bueno, si miramos bien, vamos a encontrar que sí, que un foso tiene la salida, la tiene para arriba en realidad. Dale el aplauso porque bueno, tu salvación viene de los cielos, ¿no? Qué lindo. Pero él no iba a salir por sus propios medios de esa profundidad de problemas. Ahora, ¿qué tuvo él para terminar tan bien como terminó? Porque los que conocemos la historia, y igual lo vamos a estar mencionando ahora en lectura, sabemos que él terminó gloriosamente, un momento
tremendo, un momento terrible que no será más que para ruina y destrucción en verdad. Pero ¿qué tenía él a favor? Para que entonces todo le jugase no en contra solamente como hasta ese momento, sino todo en favor, de tal manera y en tal medida que él sería rescatado milagrosamente de la situación ahondada en foso de leones. ¿Qué es lo que tenía él? Bueno, mirá, al final del versículo 16. ¿Qué decía de él aún su propio enemigo? Ese rey, Darío, el rey medo-persa, ¿sí? Cuando lo termina de echar en el foso de los leones, el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Sabes cuál tiene que ser tu fama? Aún en el mundo espiritual de las tinieblas, que Dios es tu Dios. El Dios tuyo, a quien tú sirves. ¿Sabes que Dios es un Dios universal? Es un Dios del cielo y de la tierra. Pero así sabemos también que hasta los demonios creen en Él. Pero hay una gran diferencia entre que Dios sea Dios globalmente, generalmente y universalmente, y aún hasta los demonios crean y tiemblen, a que Dios sea tu Dios. ¿Sabes que Jesús es tu Señor y es tu Salvador? Desde el momento que vos lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador personal. Él es tu Dios. Yo no sé el de al lado, sí, pero vos y yo tenemos que ser gente, sí, que diríamos que se personifica, ¿no? Que se siente individualmente delante de esa persona magna y magnífica que es Dios mismo, y nos sentimos de Dios y lo sentimos a Dios como nuestro Dios. Sí, Señor, vos sos el Dios de todos, pero sos mi Dios también, mi Dios personal, con quien yo tengo tratos personales, con quien tengo encuentros personales, a quien vengo a buscar cuando vengo a la iglesia, de quien escudriño a través de las Escrituras cuando las leo todos los días, porque Él es, le dijo el rey al profeta Daniel, le dijo: tu Dios, a quien añadió, tú sirves continuamente. Es importantísimo para salir del foso de los leones que vos y yo seamos gente activada, gente acostumbrada a servir a Dios. Como Daniel, pero me gusta el énfasis que le pone, la nota que le pone aún su propio enemigo, ¿sí? Tu Dios, a quien tú continuamente sirves. No solamente lo servía continuamente. Y justamente esa palabra continuamente tiene una manera de parafrasearse muy importante, porque él justamente estaba en el foso de los leones por no dejar de servir a Dios en momentos hiper difíciles. Porque el edicto que se había alargado en este capítulo 6, anteriormente a la lectura que tuvimos, era que cualquiera que invocara, en este caso sirviera a otro Dios, escuchá bien, que no fuera el rey Darío, que era solo un hombre, el rey medo-persa, el tal fuese echado en un foso de leones. ¿Saben qué? Darío el profeta Daniel, como siervo de Dios, aún frente a un edicto tan contrario, aún así, en un momento tan extremadamente contrario, él no dejó de servir a Dios. Y esa nota es una nota actual que vos también podés lograrte y sacarte y entresacarte de lo que estés pasando y ser de un servicio continuo a Dios, aunque otros suban o se bajen del servicio. Vos tenés que ser una persona de servicio continuo, porque esto fue lo que lo catalogó y de alguna forma lo impulsó a una victoria que vendría como forma de rescate, justamente porque el que estaba ahí no era solamente un hijo de Dios, sino alguien de servicio fiel y constante. Alguien que tenía relación personal con Dios, el Dios tuyo, y alguien además, versículo 22, ahí sobre la segunda mitad, alguien que fue, dice, hallado inocente. No dice perfecto, dice inocente. Alguien entonces que hizo las cosas bien o lo mejor que pudo. Que sí se equivocaba, pero lo hacía quizás con buena intención y buen corazón. No dice perfecto, dijo inocente. Nosotros debemos de lavar nuestras manos, dice la Escritura, en inocencia. ¿Viste? En el sentido de que le fallamos al Señor, pero nos volvemos en la buena voluntad
a buscarlo y a querer agradarle en todo, y queremos de alguna forma afirmar aquellas cosas que están mal y para caer, entonces eso no te hace una persona perfecta, sino realmente te da esa cualidad que se encuentra en Daniel, en cuando se le pasa raya y se le pone una nota, para que él entonces pronto pudiera salir de esa situación ahondada, de foso de leones, sin expectativa de nada, sin esperanza ninguna. Sin embargo, estas cuestiones aparecen en la lista porque también son importantes para que nosotros las tengamos en cuenta también en este tiempo de oportuno rescate. Damos el aplauso y decirle en ese aplauso: yo, Señor, quiero ser como el profeta Daniel, que tú seas mi Dios, te quiero servir continuamente y quiero ser hallado en inocencia. Me equivoco, me tropiezo, pero me levanto otra vez. Y entonces termina siendo levantado, sacado de ese momento que parecía interminable. Tu vida no es para siempre así. Tu vida no es para que estés en una caída libre permanentemente, ni para el impacto con el suelo, ni para que te quedes ahí para ser devorado por los demonios o por los mismos infiernos. Tu vida es para que seas rescatado por Cristo. ¿Sabes a qué vino Jesús a la cruz del Calvario? A rescatar a la humanidad. Y esa manera de ser salvador, pero también rescatista, Él no lo pierde. Y no es solamente en el todo, en lo más importante de nuestra vida, que es salvarnos, ¿sí?, para la eternidad, y rescatarnos, ¿sí?, del hoyo de donde habríamos de caer, que era el mismo infierno, sino en las cuestiones de la vida. Él es salvador y Él es tu rescatista. ¿Y quién es ese? El que te estoy diciendo, el mismo Jesús. El mismo Jesús que, si miramos ahora de qué manera Daniel fue liberado del foso de los leones, miralo conmigo en el versículo 22, él cuando lo narra y lo cuenta, porque hay que contar, hay que dar los testimonios de las cosas gloriosas que Dios va a hacer aún después de este día, dice que él dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente. ¿Quién hizo el plan rescate? Dios. ¿A través de quién? Bueno, dice: mi Dios envió su ángel. Cuando yo te dije que el rescate del profeta Daniel fue a través de Jesucristo, vos capaz que dijiste: esto suena antisonante, porque es el Antiguo Testamento. ¿Cómo que Jesucristo? ¿Sabés que Jesús, como la antifonía se llama así, tuvo apariciones como Dios mismo que es, como el eterno Hijo de Dios que es? No solamente Él aparece en la escena de la existencia cuando nace de la Virgen María, no, Él es Dios del siglo y hasta el siglo. Estas maneras del Antiguo Testamento de Él aparecer tienen que ver justamente con el detalle que nos dice el versículo 22, cuando dice: mi Dios dice, no dice envió un ángel, que tiene centenas de millares de ángeles, no, dice envió su ángel, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es otro que Jesucristo, pero hoy revelado en su totalidad, no camuflado en esa expresión de aquel tiempo. Sí, que se ve a través de muchos pasajes bíblicos. El ángel de Jehová es traducido literalmente en Dios mismo, el Dios eterno y el Dios viviente, pero en este tiempo el mismísimo Jesucristo ya ha dado su nombre a los hombres, en el cual hay salvación, y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Dale el aplauso y decirle: Señor, vos sos mi rescatista, vos sos mi salvación. Mi Dios envió su ángel, y dice, el cual cerró la boca de los leones. Qué tremendo es. Imagínate el rugido, el ambiente distorsionado, cuántas cosas, ¿no?, que se están escuchando muchas veces alrededor de cada uno, y son sonidos realmente fuertes y cosas que uno diría: ¿cuándo se va a callar todo este ambiente? Bueno, de repente se silenció todo lo que venía de parte del enemigo. Dice que él cerró las bocas de los leones. Ya el daño inminente que se suponía y que quizás estabas esperando que te iba a venir, eso justamente es detenido, es cancelado, así como cuando el ángel de Dios, que es no otro que Jesucristo, dice, cerró la boca de los leones y no sufrió Daniel ningún daño. ¿Cuántos dicen conmigo: voy a salir bien, voy a ver la victoria? Bueno, dale el aplauso y créelo, porque Él te dice:
Y Él lo hace, como lo hizo con el profeta Daniel. No sufrió ningún daño. ¿Viste cuando decís, bueno, espero lo peor, de esta no salgo y voy a quedar de una condición muy limitada? Sin embargo, dice que no sufrió ningún daño vas a sufrir vos tampoco. ¿Y qué más? Versículo 23, esta situación, ¿qué trajo? Alegría. ¿Estás triste hoy? ¿Estás desesperado? ¿Estás en la angustia? ¿Estás en depresión? ¿Estás en franca caída? Bueno, viene tiempo de alegría. Viene tiempo donde se va a callar la voz del enemigo. El Señor va a cerrar la boca de los leones. Vas a ser sacado de ese foso profundo y oscuro. Vas a ver la luz de vuelta. Vas a tener libertad otra vez. Entonces, ¿qué es lo que viene? Versículo 23. Viene alegría. ¿Y qué es lo que viene también dentro de este pacto de Dios? Versículo 24. Dice que fueron traídos aquellos injuriosos, aquellos que le hicieron la guerra a Daniel, aquellos que provocaron la caída de Daniel en el foso de los leones, fueron traídos y lo que pasó entonces le fue hecha justicia al profeta Daniel. ¿Sabes qué? Por eso es importante que oremos por nuestros agresores, por aquellos que se hayan levantado en contra, que se hayan dejado usar por el diablo, que hayan sido instrumento del mismo maligno. Uno tiene que orar, dijo Jesús, oren por vuestros enemigos. Porque Dios en algún momento no solo te va a libertar, va a traer justicia. Pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. No esperes si lo que estaban esperando algunos de los apóstoles, claro, estaban muy verdes todavía al principio de su ministerio, digamos así, estaban en plena formación como tales, como apóstoles, estaban con Jesús y ellos van a Samaria y no los quieren recibir ninguno de los samaritanos. Y entonces le dicen a Jesús, ¿querés que pidamos y caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le responde, ustedes no saben a qué espíritu corresponden, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber a qué espíritu correspondemos, ¿no? Tenemos que orar por nuestros agresores, por la injusticia, por la violencia, todo lo que nos hayan hecho y hayan sido esos instrumentos como estos que dice el versículo 24, que fueron traídos aquellos que le promovieron, le provocaron todo este daño a Daniel. Pero este es un tiempo de misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de vos y de mí, Dios quiere tenerlo aún de tus agresores, pero tenés que orar, tenés que bendecirlos, ¿sí? Y Dios va a darte todavía más misericordia a vos también, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dale otro aplauso y decirle siempre, vos me vas a hacer justicia. Aleluya. Voy a estar lejos de esos enemigos, que fue lo que le pasa a Daniel. Y esto tan cruel de al principio, tan sin ton ni son ni propósito aparente ninguno, sin embargo termina siendo, como yo te lo decía, para tremenda gloria para Dios. Una cosa de impacto, una cosa de impacto nacional y más que eso, de todo el imperio medo-persa, porque a nivel de todo el imperio medo-persa, lo que le pasa a ese uno, a Daniel, trasciende esto, que ahora nos cuenta, mirá qué repercusión tremenda, ¿no? Qué propósito aún Dios le suma a aquellos ataques que el diablo viene tan, diríamos, cruelmente para destruirte, pero Dios transforma todo eso para tu victoria. Y eso fue lo que le pasa a Daniel, versículo 26, a partir de esta gran liberación que Dios hace a través de su ángel, cerrando la boca de los leones y demás, dice que fue dada ordenanza, ¿sí? Que todos, parafraseando el versículo, ¿no? Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Fíjate el impacto que trajo eso al entorno de Daniel. Cuando te vean bendecido, cuando vean el milagrón que Dios va a hacer en tu vida, muchos van a creer en Dios, muchos van a temer en Dios, ¿sí? Muchos van a estar temblando, dice, ante la presencia de Dios, el Dios de Daniel, porque la conclusión era, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Por las credenciales que se mostró en la prueba de este Daniel, que estuvo en lo más bajo, que fue echado de la manera más injusta y más violenta y expuesto a la muerte inminente. Sin embargo, en el doblez de Dios le pasa lo contrario, tiene un fin glorioso y feliz. Esto lleva a la conclusión a los que estaban mirando y a los que no, igual se enteraron por la boca del rey de que el Dios de Daniel era el Dios verdadero.
era un Dios viviente. Eso habla de que hay otros dioses que no son dioses vivos. Nuestro Dios es el único que vive por los siglos de los siglos. Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Damos un aplauso. Qué lindo, ¿no? Decir que esto pase por uno, por lo que le pasó a uno, ¿sí? Que lo soportó, que creyó, que esperó hasta que vino el momento de rescate. Y entonces la fama de Dios, no la de Daniel, más que la de Daniel, lo que Dios va a hacer por vos, te va a levantar, te va a honrar, sí, claro que sí, pero más que nada, toda la gloria será para Él. Y entonces ese fue el dicho también del rey, cuando además añadió, y dice en el versículo 27, que él dijo, Él salva, hablando del Dios de Daniel, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y fin de la historia, versículo 28, y Daniel prosperó. Daniel prosperó. El que estaba en la ruina, el que estaba hundido, por debajo de todo nivel y puesto en la peor de los escenarios, que no era una circunstancia nada más, sino algo endemoniado, algo que lo tenía, sí, los mismos infiernos contra y sobre él, y en aparente total dominio. Sin embargo, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Es lo que Dios va a hacer contigo, porque esta prestancia, esta situación, esta realidad pasó y sigue pasando, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Dios, porque simplemente eres Dios, tan poderosamente, Señor, esa realidad perpetua, eterna, incambiada. Tú, Señor, eres el mismo del siglo y hasta el siglo. Tú permaneces desde la eternidad hasta la eternidad. Tú no cambias en un solo rasgo. En estas cuestiones que le pasó a alguien en aquel momento, tan distante a nosotros, sin embargo, tan cercano estás a nosotros con las mismas asignaturas y verdades. Te pedimos, Señor, que tus hijos, los que están ahora quizás en esa honda depresión, sean hoy rescatados por tu ángel. Que tú mismo vengas, Señor, y envíes a tu Hijo Jesucristo, Señor, para aquellos que te hemos escogido como nuestro Dios, aquellos que hemos decidido y hoy reafirmamos nuestra decisión de servirte incansablemente, de servirte permanentemente, aun con riesgo de nuestras vidas si fuese necesario, de ser hallados, Señor, no infieles, Señor, sino inocentes, aún sin nuestros fracasos, en nuestros tropiezos, pero inocentes, porque tú eres solo tú quien conoce las intenciones del corazón. Y por la fe que es en ti, nuestras almas, no solo nuestras manos, son lavadas en inocencia por tu justicia, Señor. Ahora te pido, amado, que venga tu rescate, que el foso de los leones quede vacío, Señor, de hijos tuyos, Señor, porque de ahí, Señor, manen en un nuevo estilo de vida, una vida próspera, una vida de gloria y de testimonio, una vida que levante en alto tu nombre, aunque ellos hasta hoy hayan visto todo lo contrario, que en ellos no hay nada, no hay rótulo en ellos que pueda honrar tu nombre, Señor, sin todo lo contrario, pero tú eres ese Dios que transforma la más densa noche en sol de mediodía. Señor, declaro, Señor, que eso viene y se cumple y se apresura sobre su cumplimiento, Señor, porque tú eres el mismo eterno Dios, de siempre y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y damos un aplauso grandote. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.